Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición para mí poder llegar a todos vosotros. Qué bueno, hoy es 21 de diciembre del año 2020 y gracias a Dios que Dios ya nos dio una vez más la oportunidad de poder llegar a todos ustedes. Gracias por conectarse. Espero que estén todos bien, que estén gozosos, que Dios los haya guardado de no contagiarse con ese virus. Es una gran bendición poder estar protegido por el Señor. No quiere decir que no nos va a alcanzar, tampoco estamos diciendo, somos intocables, somos inalcanzables. No, si el Señor nos quiere probar, Él va a permitir que nos contaminemos, pero si todavía no nos quiere llevar, aquí nos va a dejar. Como dicen los hermanos en México, vamos a seguir dando lata. Muy bien, mis amados, saludos a todos. Gracias a Dios por mis hermanos en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en todos los Estados Unidos y en cualquier lugar donde nos escuchen. Le damos muchas gracias a Dios por esta bendición. Estamos en Gálatas. Gálatas nos tiene muy ocupados. De verdad que Dios nos ha bendecido tanto con su palabra que nos quedamos anonadados. Quiero leer un versículo y de ahí voy a arrancar. El mensaje de hoy es muy importante. Tiene mucha revelación y quiero hacerlo con paciencia, como siempre me dicen, relax, hermano Carrillo, relax. Quiero estar relajadito. Gracias a Dios por mi familia, me está saludando mi familia, mi hija y mi yerno, mis nietos dicen, good morning, papito, God bless you. Gracias, mis amados. Gracias a todos. A usted también que me dice ahí buenos días, pastor. Gracias a todos los que me ponen buenos días, pastor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Les decía que quiero leer un versículo que al leerlo, porque estaba meditando qué tenía que hablar hoy, y al leer este versículo desde el inicio de la semana, desde ayer, al leerlo me impactó mucho. Dice Gálatas 3:8, y la escritura, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando yo leí este versículo, hermanos, yo fui impactado tremendamente en mi ser. He aprendido y ya les he compartido que la Biblia es económica y que cada versículo de la Biblia tiene significado, tiene revelación. ¿Y saben qué fue lo que me impresionó? Que aquí el Señor Jesucristo es revelado como la Escritura. Fíjate, yo nunca lo había visto, pero mira cómo dice. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. Fíjate, eso es tremendo. Yo nunca he oído un mensaje que me digan a mí que la Escritura es Cristo, pero yo lo entiendo por el contexto bíblico, que Él es el Verbo.
Él es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aquí el apóstol San Pablo personifica la escritura, porque yo no puedo creer que la escritura le haya predicado el evangelio a Abraham. Aquí dice que la escritura le predicó el evangelio a Abraham. ¿Cómo sería eso, verdad? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esto? Eso es muy importante. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego, mi Dios, que tomes mis pensamientos, toma control de mi persona. Quiero ser un canal de bendición para mis hermanos. Quiero al abrir mis labios que mis hermanos sean edificados, sean bendecidos. Revélanos tu palabra, Señor, porque el Evangelio revelado es lo más precioso que podemos adquirir nosotros para no ser guiados por la carne, ni ser guiados por opiniones humanas. Dirígenos tú, Señor, al estudio en esta mañana. Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad, por favor. Espíritu de vida, suministranos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Entonces les decía que es muy importante notar, ¿verdad? Muy importante notar que el apóstol Pablo personifique a Cristo como el hablar divino, como la Biblia. La Biblia, aquí es la escritura, la Biblia. Yo no sé a cuántos de ustedes les habla la Biblia, pero aquí puedes tomar un versículo ejemplo de cómo la Biblia nos puede hablar. O sea que dice aquí, y la escritura, la Biblia, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya, hermano. Así que no me vayas a decir que la Biblia no habla. La Biblia habla. Hace poquito yo veía ahí en el Facebook a una hermana que dice que los billetes hablan, porque ella su interés es el dinero. Para mí mi interés es la Biblia y por eso yo quiero que la Biblia me hable. Y solo le va a hablar a gente como Abraham. Le va a hablar al que oye con fe. Al que oye con fe. Entonces, mi amado hermano, el título del mensaje de hoy es ¿qué clase de evangelio le predicaron a Abraham? ¿Cuál fue el evangelio que le predicaron para que él entendiera que los gentiles iban a ser salvos por la fe? Porque tú te puedes dar cuenta que aquí está diciendo eso, ¿verdad? Aquí te está diciendo que los gentiles, dice, mira, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí lo que Dios quiere que nosotros entendamos es de que el evangelio que conoció Abraham, que es el evangelio que ahora nos están predicando a nosotros, se lo dio el Señor Jesucristo. Solo imagínate la visitación que tuvo Abraham, porque por fe, cuando lees Hebreos 11 dice que él por fe, él hizo todo por fe. O sea que le creyó a Dios todo. Si Dios le mandaba un ángel, él le creía. Si Dios le mandaba un arcángel, él le creía. O sea que él creyó todo, los tratos de Dios con Abraham. Por eso la Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham. Sí, yo no estoy jalando la Biblia para tratar de hacerla encajar con mi opinión, no. Todo lo que yo te estoy dando es que por fe lo alcanzo a ver en la Biblia para podértelo transmitir. Entonces no se te olvide pues que la visitación para Abraham fue fuerte.
La Biblia dice que Dios se le apareció a él desde que lo estuvo llamando para sacarlo de la tierra de maldición. Dios le habló a él y Dios se le apareció. Tú puedes leer claramente en Génesis desde el 12 hasta el 17. Tú vas a leer que Dios se le aparecía a Abraham. Y como ya sabemos que todo lo logra Dios en Cristo, yo puedo decirte con toda confianza que si la Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham en la persona de Cristo, porque aquí dice que la escritura le habló, la escritura, y la escritura es el verbo, la escritura es el Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, para entender este asunto, porque resulta que para entender todo esto, nosotros tenemos que entender los tratos que Dios tuvo con Abraham. ¿Cómo funciona? Porque mira, hoy quiero hablarte de cosas profundas. Anoche yo estaba soñando y yo soñé que yo estaba en una plaza, así o como un tianguis, en donde estaba lleno de almacenes, pero lleno de almacenes, y había mucha gente. Yo creo que no era tiempo de COVID porque ninguno cargaba mascarilla. Y a mí me dieron un micrófono y habían muchas bocinas en todo el tianguis, pero grande, gigante. Y Dios me mostraba a mí que todos los dueños de esas tiendas eran judíos y que todos los que íbamos a comprar a esas tiendas éramos gentiles. Y entonces yo estaba predicando lo que les voy a enseñar hoy, porque lo que voy a predicar hoy ya lo soñé, así que ya el Señor me ordenó mis pensamientos de ese laberinto de cosas que llegan a mi mente y estaba explicando yo todo esto. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, me diste ese sueño donde están los judíos y los gentiles? Y el Señor me dijo, porque yo te voy a dar sabiduría para que tú sepas explicar cómo son los pactos. Fíjense, cómo son los pactos. Porque resulta que para entender nosotros esa bendición que Dios le prometió a Abraham de darle a todas las naciones, fue bajo un pacto. Entonces, lo primero que yo quiero que entendamos todos nosotros es bíblicamente qué significa un pacto. Bíblicamente. Abre tu entendimiento, no tengas miedo, todo lo que nosotros estudiamos es por fe, lo oímos con fe, lo oímos con fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, te decía que para entender lo que es el pacto, porque quiero hablar primero del pacto que Dios hizo con Abraham. Si tú te das cuenta, aquí mismo en Gálatas 3, en el versículo 15, si tu Biblia tiene título, dice el pacto con Abraham. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Hermano, si nosotros leemos sin orar, sin pedir la dirección divina, nosotros no vamos a entender cómo funciona este asunto de que por medio de Abraham nos llegó a nosotros la promesa del Espíritu. Entonces, por eso te digo, pon atención. Primero quiero que entiendas lo que es un pacto.
porque si no, no vamos a entender cómo funciona para nosotros este asunto, porque nosotros estamos metidos en este rollo. Los cristianos que somos gente de fe estamos metidos en este rollo. Primero, antes de que haya promesa, se habla algo ordinariamente. O sea que cuando uno va a hacer una promesa, siempre habla ordinariamente. Y te lo voy a ilustrar para que entendamos lo que es un pacto. Primero, cuando una persona piensa en su familia, lo voy a ilustrar, te dije, poniendo ejemplo una familia de cómo todo empieza con palabras. Cuando uno tiene sus hijos, el padre de familia, él habla con sus hijos y dice, sí, cuando yo me muera, yo voy a dejarles a ustedes lo que Dios me permita acumular mientras vivo. Eh, y a eso se llaman palabras ordinarias. Ese es el hablar común de todos nosotros. Pero luego se va acercando el jefe de familia a la muerte. Y entonces ya no habla un hablar ordinario, sino que va a prometer. Y entonces ya reúne a sus hijos y les dice, ¿saben qué? Pensándolo bien, uno envejece y ya se acerca el tiempo de irse de esta tierra. Entonces, mis amados hijos, mi amada vieja, quiero hablar con ustedes. Eh, yo quiero que ustedes sepan que cuando yo me muera, les voy a dejar a ustedes, a cada uno, una cosa de toda la riqueza que tenemos. Eso ya son promesas. Fíjense pues. Primero solo le empieza uno diciendo a todos que les va a dar, después ya les empieza a hablar específico y ya les promete, les promete. Muy bien. Ahora fíjense pues, la palabra se vuelve promesa, pero la promesa se vuelve pacto. Ahora ya está pensando en llamar a les dice, ¿saben qué? Yo voy a ir con el abogado y yo voy a arreglar ahí todo lo que he hablado con ustedes. Esta promesa que les hice la voy a poner en papel y voy a hacer un documento legal para que el día que yo me muera ustedes no se vayan a pelear entre ustedes, sino que ahí en el papel va a decir lo que le corresponde a cada uno de ustedes. Y quiero decirles que cuando un abogado le hace a uno un testamento, ese testamento se queda guardado en los archivos del abogado, se llama protocolo. El archivo de los abogados se llama protocolo, entonces ahí en el protocolo guarda él ese testamento y el abogado tiene una responsabilidad. Él tiene la responsabilidad de que cuando se muere ese individuo, en cuanto le informan al abogado, porque el abogado tiene conexión con todos los registros civiles y el registro civil tiene que informarle a los abogados que se murió fulano para que ese abogado empiece a hacer la repartición de las cosas. Entonces, mi punto al explicarte esto es que quiero que entiendas lo que es un pacto. El pacto comienza con palabras ordinarias, luego se vuelve promesas y después ya se vuelve un pacto firmado y todo. Eso se llama testamento. Quiero que sepas, pues. Porque si no, no vas a saber por qué tienes el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento habla de que tú estás incluido en el pacto de Dios. Ahora, fíjate pues, porque esto es muy importante que tú lo entiendas. Como cristiano, no debes de estar ignorante de todas estas cosas. ¿Por qué? Todas estas cosas nos sirven a nosotros para entender el propósito divino. Ahora, el pacto de Dios con Abraham. Como ahora ya entiendes lo que es un pacto, entonces ahora ya puedo decirte que Dios es Dios de pactos. Y gracias a Dios que hasta hay cantos. Dios de pactos, que cumples tus promesas.
Gloria a Dios. Cantos bíblicos hay que hacer, y ese canto es bíblico porque Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Moisés, Dios hizo pacto con David. Ahora fíjate pues, porque todos esos pactos los hizo Dios. Para hacer un pacto tienen que haber dos partes. Así que las dos partes hacen un pacto. En el caso de nosotros, y gloria a Dios, vamos a entender cómo nos bendijo el pacto de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que en él, en su simiente, serían benditas todas las naciones, todas. Así que ahora nosotros estamos disfrutando de algo que Dios le prometió a Abraham, algo que Dios pactó con Abraham. Y ya leímos que el pacto que hizo Dios con Abraham era darle el espíritu a su simiente, darle el espíritu. Y ustedes saben que si no entendemos metáforas, para nosotros es más difícil entender la Biblia. Pero gracias a Dios que Dios nos abre nuestros ojos y podemos alcanzar a ver esto. Si no fuera por el apóstol Pablo, nosotros no entenderíamos que Dios nos incluyó en el pacto de Abraham a todos los gentiles. Porque cuando Dios le dio a Abraham su promesa e hizo su pacto con él, todavía no se había formado la nación de Israel, sino que Dios empezó, por eso mira cómo dice, previendo, o sea, de antemano, dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano, o sea, antes que se formase la nación de Israel, Dios le dio el evangelio a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las naciones. Entonces, el evangelio que le predicó Dios a Abraham y él lo creyó fue que en la simiente de él iba a bendecir a todas las naciones, y al mismo tiempo le dijo que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Entonces hay dos cosas bien importantes para entender en el pacto de Dios con Abraham. La primera es que él bendeciría a todas las naciones, y la segunda es que su simiente poseería la tierra prometida. Bueno, entonces veámoslo de esta manera. En Abraham, Dios muestra dos clases de hijos. En Abraham muestra a los descendientes de Isaac, que son todos los judíos, pero también muestra a los descendientes de él espirituales, que son todos los hombres de fe. O sea que Abraham es el papá de todos los hombres de fe, de todos, para atrás y para adelante. Para atrás, él es el papá de todos los hombres de fe, todos los hombres de fe que existieron. Aleluya. Todos los hombres de fe que existieron antes de Abraham. ¿Cómo puede ser posible, verdad, que él sea el papá de ellos si es el abuelo? Pero ustedes ya saben cómo funciona eso en la Biblia, porque David dijo un día, dijo el Señor a mi Señor, y estaba hablando de Cristo, y le dijeron, ¿cómo es posible que tú seas, que Cristo vaya adelante de Abraham si Cristo nació hasta después? Pero el rollo es este, que cuando se habla de Cristo se está hablando de algo eterno donde no hay tiempo. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo precioso, y es de que a 2000 años antes de que Cristo viniera, Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra,
y que también le daría la tierra a su descendencia, la buena tierra para su simiente, que era Cristo. Bueno, yo sé que hay tantos detalles, hermano, en este asunto, pero quiero condensarlo para que en una hora te quede bien entendido cómo funciona con nosotros el pacto que Dios hizo con Abraham. Quiere decir entonces, hermano, que el pacto que Dios hizo con Abraham era bendecir a todas las naciones con el Espíritu de Dios. Y por eso les dije en el último mensaje que es importante entender lo que es el Espíritu y entender lo que es la carne, porque Gálatas se centra y se enfoca en ese mensaje. Pero también tenemos que entender cómo es que nosotros los gentiles resultamos metidos en este rollo. Porque si no te vas a mezclar en conceptos y entonces vas a creer que tenemos que ser judíos y que, bueno, ya sabes tú cuánto he enseñado respecto a eso, que Dios no está buscando en nosotros ni ser judíos, ni ser guatemaltecos, ni ser salvadoreños, ni colombianos, ni ecuatorianos, ni bolivianos, ni mexicanos. No, el objetivo de Dios es el nuevo hombre y el nuevo hombre es Cristo. Y ya entendimos que Dios nos mandó a hacer un viaje y que fuimos creados en Cristo, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos cuidado, no vamos a entender cómo funcionamos nosotros como hijos de Abraham, porque Abraham tiene hijos naturales, descendientes de él en la carne, y tiene descendientes de él espirituales. Leamos el versículo 9, porque tenemos que empaparnos bien de Gálatas para poder usar otras epístolas y que nos ayuden a poner las piezas del rompecabezas en el lugar que van y así podamos ver la foto completa de lo que Dios nos está revelando. Dice, de modo que los de la fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjese pues, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces el apóstol Pablo quiere que nosotros al leer Gálatas, nuestros ojos sean abiertos y que veamos que él en la carne es papá de todos los que quieren guardar la ley, pero en el espíritu él es el papá de todos los que oyen con fe. Abraham fue un hombre que escuchó a Dios con fe, por eso lo justificaron, porque la fe justifica. Y gracias a Dios que aquí en este contexto ya entendimos que uno empieza su vida cristiana recibiendo a Dios como el Espíritu. En el 3.2 dice que uno recibe el Espíritu por el oír con fe. Gracias a Dios que nosotros como cristianos comenzamos nuestra carrera con fe, pero hay peligro de no permanecer en la fe, porque hay muchos versículos que te revelan que si uno no permanece en la fe, uno no está creciendo con la savia de la raíz en donde fuimos injertados. Fíjate pues, es importantísimo para nosotros, por eso nos dan el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces yo quiero que tú veas que
es importante entender para que nos alcance la bendición de Abraham a nosotros, que somos perros, así nos llama el judío, nosotros tenemos que permanecer en la fe. Porque si no, mira lo que va a pasar. Vamos a Romanos 11, porque hoy vamos a darnos cuenta cómo funciona con nosotros el pacto de Abraham. Porque ahorita estamos hablando del pacto de Dios con Abraham. El pacto era darle el espíritu y poseer la tierra. ¿Ok? El pacto era ese, o más bien dicho, el pacto era darle el espíritu, que es, darnos el espíritu es la bendición de las naciones y que la simiente posea la tierra prometida. ¿Ok? Pon atención. En Romanos 11, yo quiero que tú veas, desde el capítulo 9, el 10 y el 11, nosotros entendemos cómo el apóstol Pablo, por medio de su explicación, pues es que entendemos cómo venimos nosotros a ser parte de esa bendición para las naciones en nuestro padre Abraham. Porque debido a que Abraham es el papá de todos los descendientes físicos, los descendientes físicos son los que defienden la ley, son los que pertenecen a la carne de Abraham y ellos son los que invalidan, pues, invalidan las cosas de Dios porque no tienen fe. Yo quiero que notes, pues, que la ley es para la gente que no tiene fe. La ley es para que los que quieran en la carne esforzarse por guardarla, que ahí se queden, pues, con maldición, porque esa es una maldición. No entender que para servir a Cristo no hay que hacer nada, esa es una maldición. El que no entiende que para agradar a Dios no hay que hacer nada, solo imagínate lo que te estoy diciendo. El que no entiende que para agradar a Dios no hay que hacer nada en la carne, se queda con maldición. Se queda con maldición y no va a poder alcanzar a ver el propósito divino. Entonces, mira pues cómo nos narra el apóstol Pablo. Vamos a Romanos 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque tú sabes que Dios tiene un pueblo en la carne. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, quiero que veas pues que Pablo toma el tiempo necesario para explicarnos, pero debido a que los pastores no se meten a la palabra del Señor, ellos no le pueden explicar a las ovejas y por eso las ovejas están todas como que no tuvieran pastor. O sea que no saben nada del propósito divino, lo mismo les da Chana que Juana. Oiga, estamos perdidos en conceptos humanos, en tradiciones religiosas, pero no estamos tocando el propósito divino de Dios. Pero el hermano Carrillo tiene la carga de que tú seas un cristiano que tocas el propósito divino. Dices amén por ello. Gloria a Dios. Dice en el 11:2, no ha desechado a su pueblo al cual desde antes conoció. Fíjate pues, o sea que Dios en el pueblo de Israel tiene gente igual que nosotros. Tiene gente que escogió y predestinó. O sea que en el pueblo de Israel hay gente escogida y predestinada, y entre los gentiles hay gente escogida y predestinada. Pero mira cómo nos lo explica el apóstol. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Así pensaba Elías. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, está diciendo el apóstol, en el tiempo que escribió Romanos,
ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea que Israel tiene un remanente escogido por gracia. Ese remanente escogido por gracia es igual que la iglesia del Nuevo Testamento. Son gente de fe, pero que pertenecen al Antiguo Testamento, pero son gente de fe. Ellos oyeron con fe el Evangelio del Antiguo Testamento, porque Dios le llama Evangelio a la Escritura. Entonces, todas las enseñanzas de Dios son Evangelio, son buenas nuevas, pues. Entonces dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Fíjate pues, está hablando de que todo el que fue escogido y predestinado, ese iba a responder. Y para tu información, el Israel escogido, el remanente de Israel, ellos son la raíz. Ellos son la raíz, fíjate pues. Esa raíz le desgajaron ramas, le quitaron todo el Israel incrédulo, porque al quitar a todo el Israel incrédulo, tenían que injertar a los gentiles, porque Dios le dio la buena nueva a Abraham y le dijo que los gentiles iban a recibir la bendición de él. Sigamos leyendo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, dice él, se pregunta el apóstol Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Nota pues, nota bien cómo es que tú y yo resultamos en este rollo, porque nosotros los gentiles somos perros, nosotros los gentiles somos gente de trasfondo maldito, de vicios, pecado, oiga, hechicerías, idolatrías. El pueblo de Israel nunca participó de eso. Y los que participaron fueron cortados. Ok, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque de los judíos nos viene a nosotros la salvación. Nosotros fuimos injertados en la raíz. La raíz es el remanente de Israel, el olivo verde. Israel fue desgajado de ellos y en lugar de ellos nosotros fuimos injertados. Ahora fíjense pues, porque esto es importantísimo alcanzarlo a ver, porque si no, no vamos a entender lo que sigue. El remanente de Israel, que es los judíos que sí recibieron a Cristo en su primer venida, ellos todos oyeron con fe, todo lo que decía la profecía lo oyeron con fe, y ellos son con quienes Dios empezó la iglesia, pero la empezó con una raíz judío-cristiana, judío-cristiana. Pedro fue el encargado de cuidarlos a ellos, pero usó a Pablo para que entendamos que todas las ramas que desgajó casi a todo Israel lo desgajó para poder implantar
las naciones. Entonces, ahora el árbol, el olivo verde, luce de la siguiente manera. Luce, escuche bien, con judíos y con gentiles, porque de ambos pueblos hizo uno, pero no para que se luzca una nacionalidad, porque allí no hay judío ni griego, esclavo ni libre, es más, ni hombre ni mujer. Es la exhibición de un olivo verde celestial, o sea que nuestra apariencia, o sea, toda la planta luciendo con todo su fruto, es una planta celestial. Por favor, pongan atención a eso, porque si no, no van a entender esto que Pablo nos está contando. Dice, y si su transgresión, si quitarlos a ellos del olivo verde fue la riqueza del mundo, de las naciones, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque después de que Dios haya salvado a todos los gentiles, porque aquí mismo vas a leer que dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo porque los van a volver a injertar. Aleluya. Mira, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Los huesos secos van a recuperar su vida. El tabernáculo de David será restaurado, hermanos. Entonces dice, si las primicias, que es la raíz, las primicias son judíos cristianos, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, o sea, de los judíos, hermano. Nos viene la salvación. Por eso oramos por la paz de Jerusalén. No tenemos que tener prejuicios contra los judíos, pero tampoco debemos de torcernos en lo que no dice la Escritura, como los mesiánicos y ellos, los mismos judíos, aquí te va a decir por qué son ahora enemigos de Dios. Mira pues, dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Puede ser que te creas mucho y que te ensoberbezcas. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Por la fe permanecemos en pie ahí en el olivo, hermano. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme, porque un perro fue injertado donde no podía ser injertado. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por eso es que hay vencedores tempranos y vencedores tardíos. Porque así como con los vencedores tempranos Él formó la raíz, con los vencedores tardíos son los que van a volver ahora hasta que Él regrese en su segunda venida. Entonces, como ellos no permanecieron, fueron desgajados, los cristianos que no sean vencedores serán desgajados, porque no vivieron en fe hasta el último momento de su vida. Por eso hay infinidad de escrituras donde hablan de permanecer en la fe los gentiles. Habla de que si no permanecemos en la fe, aún las mujeres, dice, se salvarán engendrando hijos si permanecieren en la fe, y bla, bla, bla. Así que no estoy hablando ninguna tontera. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y ya sabes pues que ser cortado del olivo es que no eres vencedor, no reinarás con Cristo en el milenio. Ok. Y aún ellos
si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Cualquier judío que durante todo el tiempo de la gracia se le predique el evangelio y se vuelve a Cristo, lo injertan, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo funciona esto de bonito? Luego, todo Israel será salvo como está escrito. ¿De dónde va a salir el libertador de ellos? De la iglesia. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿De dónde sale el Cristo que los va a hacer que se retire de ellos la impiedad? El Cristo que tiene la iglesia. Ya la iglesia lo está disfrutando. Y este será mi pacto con ellos. Fíjese pues. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si a nosotros no nos explican bien, hermano, nosotros todo el tiempo estamos mezclados en nuestras enseñanzas. Y este será mi pacto con ellos. El pacto de Abraham es un asunto, hermanos. Pero el pacto que Dios va a hacer con Israel, ese es otro asunto. Fíjate que aquí dice claramente que cuando entre la plenitud de los gentiles, cuando Cristo regrese, ahorita que regresa a la tierra, Él hace pacto con una nación. Entonces entendamos cómo funcionan los pactos. Porque el pacto que va a hacer Dios con Israel, ahorita lo vamos a entender. Hay algo precioso, hermano, que tú debes de entender. Antes de hablarte, y ahí me recuerdas que me quedé en que Dios va a hacer un pacto con Israel. Va a hacer un pacto con Israel, fíjate. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Como nación, no lo ha hecho. Con su papá lo hizo. Pero con ellos como nación no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando él vino la primera vez, los puso en stand-by, los arrancó a todos y les dijo, espérense ahí, huesos secos, solo que allá son ramas secas, ramas muertas. Ezequiel lo pone de otra manera, Ezequiel lo pone como el valle de los huesos secos, por eso dice que cuando Dios los admita de vuelta, es resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Quiero que veas, vas a ir conmigo a Marcos capítulo 5. El tiempo se me va y aguántame un ratito. Vamos a Marcos capítulo 5 para que entiendas pues cómo es que nosotros resultamos en este rollo. Marcos capítulo 5. Ponle atención pues porque vamos a leer en Marcos 5 del 21 en adelante. ¿Me dices amén cuando lo tengas, por favor? ¿Me dices amén cuando lo tengas? Dice en Marcos capítulo 5 y versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y mira quién vino. Y vino uno de los principales de la sinagoga, un judío. Y vino un judío llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando.
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Te das cuenta, mi hermano, que proféticamente la palabra nos habla, si la oyes con fe, en el camino de salvar a Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios? En el camino, hermano, nos encuentra a nosotros, como esa mujer que se le estaba yendo la vida, como esa mujer que no tenía ningún valor para los judíos porque era una perra, pero a esta perra la atendió con fe. Dale gracias a Dios que esa mujer nos representa a nosotros. Él va camino a resucitar a la niña, y qué casualidad que la mujer tenía 12 años de padecer y la niña era de 12 años. Allí muestra Dios, hermano, la conversión de Israel, pero antes que Israel sea restaurado, porque el Señor resucita a la niña, hermano, nos pasa llevando a nosotros, los que no merecíamos, los que, hermano, bendito sea Dios, que Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham: el pacto que yo hago contigo va a bendecir a los gentiles, porque los gentiles, aunque tengan un trasfondo de pecadores, yo los voy a rescatar, yo los voy a salvar. Dale gracias a Dios, hermano. Ahora entiendes lo que es estar injertados en la raíz, hermano, pero no para que te vuelvas mesiánico, no para que te vuelvas judío, no, hermano, es para que expreses lo celestial que tú eres, porque el olivo verde exhibe, escucha bien, lo que es celestial, el fruto celestial, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lloro, hermano, de alegría que Dios a nosotros nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, y aunque hayamos pasado por un trasfondo lleno de pecado y de maldad, hermano, ahora vivimos llenos de gratitud. Hermano, no te desvíes de la fe, mantente en fe. El justo por la fe vivirá. Y si nosotros creemos el Evangelio, si creemos el Nuevo Testamento, oigámoslo con fe, porque nos va a llevar a un destino glorioso. Nos vamos a manifestar gloriosos de la manera que se manifestó la iglesia cuando vino Cristo la primera vez. Todos los judíos que eran de fe los usó Dios para la raíz de lo que él iba a tratar por 2000 años. Pues quiero que sepas que el remanente de la iglesia que vive por fe será utilizado para que sea la raíz de algo más glorioso que viene. Bendito sea el nombre de Jesús. Ojalá, mi hermano, que Dios abra tu entendimiento. Ojalá que Dios te bendiga en esta mañana. Hermano, échale mano a esto. Esto es lo glorioso. Aleluya, me quedan 6 minutos. Me voy a parar porque no aguanto la gloria de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos con el pacto de Abraham? Porque estamos en Gálatas. Hermanos,
Cristo en su primer venida, Él cumplió, Él llevó a cabo, cumplió el pacto con Abraham. Y hoy nosotros estamos disfrutando de la bendición que Dios le dio a Abraham. Pero asústate, porque ahora ya no es un hombre de fe, ahora es Cristo, el hombre corporativo de fe. La fe es de Cristo, hermano, pero es expresada a través de su cuerpo. Si la gloria del cumplimiento del pacto de Abraham es grandiosa, porque Dios va de gloria en gloria y dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si un individuo bendice a las naciones, un cuerpo de vencedores de fe, hombres y mujeres de fe, un cuerpo. Allá era un individuo y mira todo lo que Dios bendice por medio de un individuo. Ahora yo te digo, ¿cuánto crees que va a bendecir el Señor en la eternidad con el cuerpo de Cristo? Millones de millones de millones de hombres de fe. ¿Qué crees que va a bendecir en el futuro? Yo estoy disfrutando de la primera venida de Cristo, hermano. Pero yo quiero que veas que el cumplimiento de Cristo en su primer venida fue decirle a Abraham, Abraham, está cumplida tu promesa. Todas las naciones tienen ahora al Espíritu dentro de ellos. Nosotros, hermanos, somos hijos de Abraham por fe y nosotros creemos en el Nuevo Testamento por fe y esa escritura ahora nos habla a nosotros. A Abraham le habló la escritura del Antiguo Testamento. Ahora si se escribiera otra Biblia, todos nosotros, no cabría en un libro los nombres de todos nosotros para decir que de antemano nos dio la buena nueva. Porque todo lo de Dios son buenas nuevas. Termino con esto porque no te quiero dejar con incógnitas. Y si en caso te dejo con alguna incógnita, se va a resolver en los mensajes siguientes. Pero mira esto, pues, vamos a Hebreos. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y con esto vamos a terminar una cosa para dejar el camino abierto para seguir. Mira, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Si te emocionas con el pacto de Abraham, hermano, y crees que ya no cabes, ¿qué crees que te va a pasar cuando disciernas que nosotros estamos creyendo por fe un pacto que es eterno? Fíjate, el pacto de Abraham se queda chiquitito y bendijo a todas las naciones. Quiero que sepas que el pacto eterno es superior, porque el pacto eterno es algo que se llevó a cabo en el cielo. Gracias a Dios por Abraham, que es el padre de la fe y que nos inyectó una fe tremenda, hermano.
pero la fe es de Jesucristo y Él es el que nos la dio. La fe de Jesucristo, hermano, es capaz de entrar a la eternidad pasada y entrar a la eternidad futura. En la eternidad pasada, el Cordero fue inmolado. O sea que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Aquí lo dice, hermano. Mira, Apocalipsis 13:8. Leamos Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Mira cómo dice Apocalipsis 13:8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ya sabes que está hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Wow. Y hay otro versículo. Por ejemplo, bueno, mañana te voy a dar más versículos, pero lo que quiero decirte en conclusión es que tú y yo pertenecemos al pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. Nosotros venimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, y tú tienes que saber con quién hizo pacto Dios, porque es un pacto eterno. Este es un pacto de Dios con alguien que es eterno. Es el pacto de Dios con su Hijo. El pacto de Dios con su Hijo es el pacto eterno. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, porque si yo no estudiara el pacto de Abraham, yo no puedo entender el pacto eterno. El pacto eterno te va a ayudar a entender que tú no eres de esta tierra, que tú eres celestial y que todo lo que se pactó entre Dios y Cristo es para incluirnos a nosotros en Cristo. El pacto es del Padre para el Hijo y tú lo vas a encontrar en la Biblia. El pacto eterno es un pacto que llevaron a cabo en el cielo el Padre con el Hijo. Ellos pactaron lo que iban a hacer y pertenecemos al pacto eterno. Pero gracias a Dios porque ya entendiste el pacto. Ahora el pacto de Abraham se te hace chiquito. O sea que si entiendes las cosas eternas y celestiales, las cosas más bajitas las entiendes mucho más fácilmente. Que Dios te bendiga y te guarde. Yo espero haberte bendecido en esta mañana. Padre, gracias en esta mañana porque me has dado una vez más la oportunidad de ser el que imparte tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que hago es para edificación de tu pueblo. Bendícelos grande y ricamente. En el nombre precioso de tu Hijo amado te doy gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Despídete con un amén glorioso. Despídete ahí. Yo te doy 30 segundos para que digas amén, gloria a Dios, aleluya. Di un tu gloria a Dios, di un tu aleluya. Di gloria a Dios, di aleluya. Y comparte con todas tus amistades, que especialmente los que son cristianos, para que aprendan la palabra. Compártelo, no te quedes con él. Ponle ahí desde que empieza el hermano Carrillo a predicar, tú siempre comparte porque vamos a llenar del evangelio todos los rincones, pero con un evangelio revelado, no un evangelio aprendido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta mañana.